Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho tenerlos por aquí, porque hoy tenemos mucho que desmenuzar. Prepárense porque vamos a sumergirnos aún más profundo en el misterioso mundo de la farándula, explorando cada recoveco de una historia que, créanme, sigue dando de qué hablar. En el vídeo anterior, les presenté una introducción, pero hoy, vamos a ir mucho más allá. Hoy vamos a analizar cada detalle, cada arista de la frase que lo cambió todo, la frase que sacudió los cimientos de la opinión pública y que aún resuena en la memoria colectiva: Khan, cásate con Demet, es tu destino. Y sí, como les prometí, vamos a profundizar en quién lo dijo, por qué lo dijo, y lo más importante, qué impacto tuvo esta declaración, no solo en la vida de Khan y Demet, sino también en la forma en que consumimos información y cómo la industria del entretenimiento moldea nuestras percepciones. Así que abróchense los cinturones. Este viaje va a ser largo y lleno de sorpresas. Y si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos análisis, llenos de secretos, misterios y revelaciones. Comencemos de lleno. Asterisco remontándonos a los orígenes, un contexto crucial asterisco. Para entender el alcance de la frase, es crucial volver al origen. Nos transportamos a un momento específico en la vida de Khan, un actor turco que, para la época, ya había alcanzado una fama notable, pero que, sin saberlo, estaba a punto de ingresar a un nivel de atención mediática que desdibujaría los límites entre su vida profesional y su vida personal. Khan, un hombre que cautivaba con su talento, carisma y, por qué no decirlo, su innegable atractivo físico, era el protagonista de una serie de televisión que se había convertido en un fenómeno global. Su nombre era sinónimo de éxito y su rostro adornaba portadas de revistas en todo el mundo. En el corazón de esta vorágine mediática se encontraba Demet, su compañera de reparto. Una actriz de gran talento con una belleza que hipnotizaba a la cámara y además poseía una química indiscutible con Khan. Juntos en la pantalla creaban una magia especial. Las miradas, las sonrisas, la forma en que interpretaban sus escenas, la tensión no dicha que fluía entre ellos, todo era combustible para las fantasías del público. Su conexión era palpable, genuina, y traspasaba la barrera de la ficción, llegando directo al corazón de la audiencia. El público, siempre ávido de romances, no tardó en comenzar a especular. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Había algo más allá de la ficción? Las redes sociales se inundaron de comentarios, de fotos editadas, de vídeos que recopilaban los momentos más románticos y sugestivos de la serie. Fanart, teorías elaboradas y una obsesión generalizada por saber si el amor que veían en la pantalla se extendía a la vida real. La especulación se convirtió en un deporte nacional, y Khan y Demet, sin quererlo, se convirtieron en los protagonistas de un romance idealizado por millones. Asterisco el periodista, el arquitecto de la expectación asterisco. Y es aquí, en este punto álgido de la especulación y la fantasía desbordada, donde nuestro personaje clave, el periodista, entra en escena. Este hombre, con una reputación construida sobre la base de la credibilidad y la seriedad, un profesional reconocido por su olfato para las primicias y su capacidad de influir en la opinión pública, se convirtió, de alguna manera, en el vocero de los deseos del público. Era una figura respetada, con una voz influyente y la habilidad de moldear el discurso mediático. Este periodista, en una entrevista, en un programa de televisión de gran audiencia, aprovechó el momento para soltar la bomba que cambiaría el curso de la historia: Khan, cásate con Demet, es tu destino. Imaginen la escena. La televisión, el programa con millones de espectadores, el periodista, con su voz grave y su mirada penetrante, lanzando esa afirmación como si fuera una profecía, un dictamen del destino. La frase resonó en el estudio y simultáneamente en miles de hogares. La reacción del público fue inmediata y explosiva. Un murmullo colectivo de sorpresa, emoción, incredulidad y, sobre todo, de expectación. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso el periodista tenía información privilegiada? ¿Sabía algo que el resto del mundo ignoraba? ¿Tenía conocimiento de algún secreto, de alguna promesa, de algún plan oculto? La frase al instante se viralizó. Se convirtió en un hashtag, en un meme, en el tema central de todas las conversaciones, en el catalizador de una nueva oleada de especulaciones y teorías. El impacto fue inmediato. Las redes sociales se inundaron con la frase, las publicaciones se multiplicaron, y la imagen de Khan y Demet se asoció, para siempre, a esa sentencia. La expectativa se elevó a niveles estratosféricos, y cada gesto de la pareja, cada interacción,
cada palabra, fue analizada y reinterpretada a la luz de esa frase. Asterisco asterisco ¿por qué la dijo? El misterio detrás de la S. Entencia asterisco asterisco. ¿Pero por qué el periodista dijo esto? Esa es la pregunta del millón. ¿Fue una simple observación, un comentario a la ligera, un chiste, o había algo más? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es multifacética y llena de matices. Existen varias teorías. Algunos argumentan que el periodista, como parte del público, simplemente observaba una conexión especial entre Khan y Demet. Basándose en su instinto y en su experiencia, el periodista habría predicho un futuro juntos, un destino romántico ineludible. Esta teoría, si bien plausible, no explica la vehemencia con la que se lanzó la afirmación, ni el peso que le dio. Otros, más suspicaces, sugieren que el periodista, tal vez, tenía acceso a información privilegiada. Tal vez sabía algo sobre los sentimientos de Khan y Demet, o tal vez, simplemente, estaba jugando con el morbo del público para aumentar su propia popularidad y la de su programa. Esta teoría plantea la posibilidad de una manipulación mediática, de un interés oculto detrás de la declaración, que buscaba capitalizar la expectación y el interés del público. Una tercera posibilidad, quizás la más compleja, es que el periodista, al ser una figura pública con gran influencia, sintió la presión de las expectativas del público. En otras palabras, se convirtió en un reflejo de los deseos de millones de personas, y su frase, más que una predicción o una manipulación, fue una expresión de ese deseo colectivo. Lo cierto es que, independientemente de las motivaciones del periodista, la frase desató una tormenta mediática que afectó profundamente la vida de Khan y Demet. Ambos se vieron sometidos a una presión constante, a una mirada pública implacable. Cada gesto, cada palabra, cada encuentro era analizado, interpretado, diseccionado y sometido al escrutinio público. Asterisco asterisco la tormenta mediática, consecuencias inmediatas asterisco asterisco. La frase, como una piedra lanzada a un estanque, generó ondas expansivas que alteraron la vida de Khan y Demet de manera irreversible. La prensa, ávida de noticias y de exclusivas, los acechaba día y noche, esperando el mínimo indicio de romance, la confirmación de la profecía del periodista. Los paparazzi, con sus cámaras listas, se convirtieron en una sombra constante, invadiendo su privacidad y limitando su libertad. Los rumores sobre su relación se multiplicaron, alimentados por la expectación del público y por la propia frase del periodista. Las revistas del corazón dedicaban portadas y artículos a su supuesto romance, analizando cada detalle de sus vidas y especulando sobre su futuro. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y de debates, donde el público expresaba sus opiniones y sus deseos, a menudo sin considerar las consecuencias de sus palabras. La situación se volvió tan intensa que afectó, inevitablemente, su trabajo. La presión, la especulación, la constante atención mediática, todo eso dificultaba su desempeño profesional. Se volvieron reacios a mostrarse juntos en público, a compartir escenas íntimas, a dar entrevistas conjuntas. La magia que antes existía en la pantalla, poco a poco, se fue diluyendo, opacada por la sombra de la expectación y por la presión de un público que anhelaba un romance que quizás nunca existió. La frase, convertida en una profecía, creó una barrera invisible entre Khan y Demet. Cada uno se sintió observado, juzgado, y cada interacción fue interpretada a la luz de la sentencia del periodista. La frase, lejos de unir, generó una tensión que con el tiempo se volvió insostenible. Asterisco asterisco el destino escrito o la autonomía individual, asterisco asterisco. Y aquí viene lo más interesante, el núcleo de la historia. ¿Cómo reaccionaron Khan y Demet ante esta situación? ¿Se dejaron llevar por la presión del público y por la profecía del periodista? ¿O mantuvieron su independencia y decidieron tomar sus propias decisiones? La respuesta, como suele suceder en la vida, es compleja. En un principio, ambos negaron cualquier tipo de relación romántica. Afirmaron que solo eran amigos, compañeros de trabajo. Pero al mismo tiempo era evidente que existía una conexión especial entre ellos, una complicidad que iba más allá de la amistad. Y el público, por supuesto, no les creía. La presión, la insistencia de los medios y la constante especulación crearon una atmósfera de incredulidad que dificultó que la verdad saliera a la luz. Con el tiempo, la situación se volvió insostenible. La presión mediática, la especulación constante, el acoso de la prensa, todo eso terminó por desgastar su relación. La amistad, la complicidad y el respeto mutuo se vieron afectados por la presión externa.
Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque al final, la frase del periodista, Can, cásate con Demet, es tu destino, no se cumplió, al menos, no en el sentido literal. Can y Demet tomaron caminos separados. La presión, el escrutinio, la expectativa insostenible, los obligó a tomar distancia. Ambos rehicieron sus vidas cada uno por su lado, construyendo nuevas relaciones y nuevos proyectos. Y aunque la frase del periodista en un principio parecía predecir un futuro juntos, la realidad demostró que el destino, a veces, tiene sus propias reglas y que la presión externa puede destruir hasta las conexiones más fuertes. *** Lecciones aprendidas, más allá del espectáculo ***. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? Esta saga nos ofrece varias reflexiones importantes, válidas no solo para el mundo del espectáculo, sino para la vida en general. El poder de la opinión pública y la presión mediática La historia de Can y Demet demuestra cómo la opinión pública y la presión mediática pueden afectar profundamente la vida de las personas, especialmente la de las celebridades. La frase del periodista, lanzada en un momento de gran expectación, se convirtió en una profecía autocumplida, creando una realidad que quizás nunca fue la deseada por los involucrados. La complejidad del amor y las relaciones La historia nos recuerda que el amor y las relaciones son mucho más complejas de lo que se muestra en las redes sociales o en las revistas del corazón. La idealización, la presión social y la expectativa externa pueden distorsionar la realidad y dificultar que las personas tomen decisiones auténticas. El destino como construcción personal La historia de Can y Demet nos enseña que el destino, al final, lo construimos nosotros mismos con nuestras decisiones y nuestras acciones. Si bien las circunstancias externas pueden influir en nuestras vidas, somos nosotros quienes tenemos el poder de elegir nuestro propio camino y de construir nuestro futuro. El poder de los medios y la influencia de los periodistas La historia pone de manifiesto el poder de los medios de comunicación y la influencia de los periodistas en la sociedad. Una simple frase lanzada por un periodista con gran credibilidad puede cambiar el curso de una historia, afectar la vida de las personas y generar una gran expectación. Esto nos obliga a ser críticos con la información que recibimos y a analizar las motivaciones de quienes la transmiten. Respeto a la privacidad y las decisiones individuales Detrás de cada celebridad, hay una persona con sentimientos, con miedos, con sueños. Aunque el público tenga el derecho de opinar y de especular, es fundamental respetar la privacidad y las decisiones de cada individuo. La historia de Can y Demet nos recuerda la importancia de la empatía y la prudencia en la forma en que interactuamos con la vida de los demás. La importancia del pensamiento crítico La frase del periodista y su impacto nos invitan a ser críticos con la información que consumimos, a no dejarnos llevar por las apariencias y a entender que a veces, lo que parece ser un destino inevitable en realidad, es solo una ilusión creada por la presión social y las expectativas externas. ¿Y el periodista? El eco de sus palabras Y ahora, la pregunta final, ¿qué pasó con el periodista que lanzó la famosa frase? ¿Cómo vivió la repercusión de sus palabras? El periodista con el tiempo siguió su carrera, consolidando su reputación y su influencia en el mundo de los medios. Sin embargo, la frase Can, cásate con Demet, es tu destino, quedó grabada en su memoria y en la memoria del público, convirtiéndose en un hito en su trayectoria profesional. Algunos dicen que se arrepintió de haberla dicho sintiendo que sus palabras, aunque no fueron dichas con mala intención, tuvieron un impacto que posiblemente no había previsto. Otros argumentan que se sintió orgulloso de haber generado tanta expectación y de haber sido parte de una historia que capturó la imaginación del público. Lo cierto es que con esa frase el periodista demostró el poder de las palabras y la capacidad de los medios para influir en la vida de las personas. Su declaración, ya sea por casualidad o por estrategia, se convirtió en un parteaguas, en un punto de inflexión en la historia de Can y Demet, y en un recordatorio constante del impacto de la opinión pública y de la responsabilidad que conlleva la exposición mediática. Reflexiones finales y el legado de la historia La historia de Can y Demet, y la frase del periodista que la marcó, es mucho más que un simple cuento de hadas roto. Es un estudio de caso sobre la fama, el destino, el poder de los medios y la complejidad de las relaciones humanas.
Es un recordatorio de que detrás de la imagen de la perfección que a menudo se proyecta en el mundo del espectáculo, hay personas reales, con emociones reales, con desafíos reales. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia participación en la cultura de la celebridad, a ser conscientes de cómo la expectación y la presión social pueden afectar la vida de los demás, y a cultivar una actitud de respeto y empatía hacia aquellos que por su profesión, se ven expuestos al escrutinio público. La frase del periodista Can Cásate con Demet, es tu destino, se ha convertido en un símbolo, en un punto de referencia para analizar la dinámica entre la fama, los medios y la vida personal. Su eco aún resuena en la industria del entretenimiento, y su legado perdurará como un ejemplo de los efectos, a veces impredecibles, de la influencia mediática. Espero que este análisis en profundidad les haya resultado fascinante. Hemos explorado los recovecos de una historia que nos invita a reflexionar sobre la fama, el destino, el poder de los medios y, sobre todo, la importancia de la autenticidad y la libertad de elección. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan sobre la frase del periodista? ¿Creen que tuvo un impacto positivo o negativo en la vida de Can y Demet? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y debatir sobre este tema tan apasionante. Y no olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros análisis. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desentrañaremos otro misterio de la farándula. Hasta pronto.